Invitados y amigos rotarios, muy buenos días. Acaba de iniciar la reunión online de hoy, miércoles 29 de julio de 2020, nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, cuarentenado en Tandil. Como lo mencionó nuestro presidente, el invitado y orador de la fecha es el ministro de Educación de la Nación, doctor Nicolás Trota, a quien le damos una muy cordial bienvenida. La disertación del señor ministro es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. Será presentado y entrevistado por Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Luego de las preguntas y sus respuestas, seremos divididos en grupos más pequeños para poder conversar entre nosotros. El señor presidente ha dispuesto una modificación del horario de la reunión para que este rato de conversación sea más extenso. Señor ministro, le voy a contar algo que usted puede no saber, pero que muchos de nuestros socios tampoco saben, pero deberían saberlo. Este club centenario contó entre sus miembros más distinguidos a Pablo Pizzurno, 1865-1940, quien sentara los fundamentos de la educación primaria en la Argentina. Hemos tenido también otros distinguidos educadores en nuestras filas, incluyendo algunos de sus antecesores, que hasta ocuparon la presidencia de nuestro club. Pero he querido mencionar especialmente a Pablo Pizzurno porque este mes se cumplieron 155 años de su nacimiento. En otro rubro, deseamos muchas felicidades a nuestros consocios e invitados de honor que cumplen años en este mes de julio. Ellos son Javier Sánchez de la Fuente, Carlos Fix, Héctor Mañeto, Ezequiel Casañe, Francisco Castex, Gastón O'Donnell, Alberto Biule, Guillermo Harteneck, Juan Carlos Bexiú, Enrique Bulitgoñi, Javier Lorente, Alberto Massa, Sebastián Rodríguez Larreta, León Turjansky, Ernesto Levi, Peter Madens, Alexis Pejaksevich, Luis Prudent, Marcos Pejaksevich, Miguel Carlos Blanco y Roberto Iglesias. A todos, muchas felicidades. Ayer, 28 de julio, se celebró un nuevo aniversario de la independencia de la República del Perú. Por ese motivo, saludamos con afecto a su embajador Peter Camino Canock, que es invitado de honor de nuestro club y amigo de todos nosotros. Dado que hemos reanudado los informes semanales, invitamos a todos los socios que tengan noticias para informar, enviarlas con tiempo para poder publicarlas. El próximo miércoles 5 de agosto tendremos como orador al conocido politólogo licenciado Andrés Malamud, quien desde Lisboa nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. Hoy nos acompañan Alejandra Dalasta, del Rotary Club de Inés Indart, provincia de Buenos Aires, Ivana Beltrán, del Rotary Club de Salto, Roxana Cozzo, del Hotel Libertador, y nuestro socio honorario Carlos Speroni, y los señores Juan Pablo Chevalier Butel, Carlos María Zulás con su barómetro, José Alfredo Pisone, Guillermo Ferrari y Carlos Araujo, invitados por el presidente Alejandro Marolda. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos a nuestro Centenario Club. Gracias. Adelante, Clara. Bueno, antes de presentar al ministro Nicolás Trota, le damos bienvenida a nuestro cónsul, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Colonia Express, Diacer, Infobae, Casa López, Banco Ciudad, Estudio Iribarren, Castex Pols, CMF Banco Corporativo y Libertador Hotel. Ministro Trota, muchísimas gracias por este contacto con el Rotary Club. Digamos que Nicolás Trota es ministro de Educación de la Nación, es abogado, periodista y docente universitario, fue rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Entre el 2000 y el 2002 ha sido director de la Comisión de Desarrollo Económico Mercosur y Políticas de Empleo de la legislatura, es director general de la editorial Octubre y presidente de la Fundación UMETEC. Ministro, es un gusto escucharlo. Bueno, muchas gracias, Clara, muchas gracias a todos los integrantes del Rotary por la posibilidad de compartir este encuentro, algunas reflexiones. Aclaro, Clara, que hoy solo soy ministro de Educación, todo lo que era, renuncié el 9 de diciembre, así que no dirijo ni la editorial, ni soy presidente de la Fundación.
Quiero agradecerles la posibilidad de conversar porque en este momento de tantos desafíos, de tantas complejidades y también de profundas incertidumbres que implica el impacto de la pandemia en nuestro gobierno, y yo en particular creo profundamente en todas estas instancias de reflexión colectiva, de buscar los caminos, de aunar esfuerzos para que nos permita no solo transitar este momento tan difícil que tenemos por delante la humanidad y los argentinos en particular, sino un desafío que va de la mano de que es el proceso de recuperación económica y social, ¿no? Cómo logramos construir los consensos necesarios para que una Argentina que venía con situaciones de enorme complejidad en el campo económico, en el campo social, pueda transitar un camino que permita el desarrollo de nuestro país, que permite ese desarrollo a partir del cumplimiento de los roles que cada uno de los actores sociales consideramos, ¿no?, que deberíamos tener, y por supuesto en ese marco para nosotros la centralidad de la agenda educativa es fundamental, ¿no? Es fundamental en este transitar de la pandemia que nos llevó a tener que suspender la concurrencia física a las escuelas el 16 de marzo, y el propio hecho de elaborar toda una estrategia federal de continuidad pedagógica en un país profundamente desigual. Y hoy nos encontramos no solo trabajando en el marco de un regreso seguro a las aulas, sino también en lo que debe ser la construcción colectiva de un acuerdo nacional con consensos profundos que impliquen que muchas de las decisiones que se adopten sean decisiones, que es nuestro objetivo y que creo que debe ser nuestro objetivo en el campo educativo, sean decisiones que trasciendan a un gobierno y se transformen efectivamente en políticas de mediano y largo plazo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, y también agradecer como ciudadano el compromiso constante que tienen todos los rotarios en el mundo, y creo que eso es fundamental, como un espacio también de construcción colectiva, de conciencia, desde una mirada colectiva, ¿no?, que también creo que es el desafío que siempre debemos tratar de promover en nuestras sociedades. Ministro, la primera pregunta que me gustaría hacerle está relacionado justamente al tema de la pandemia. ¿Hay posibilidades de que en este año recomiencen las clases, o usted diría ya que es un año definitivamente perdido, como ha ocurrido en otras partes del mundo? Bueno, primero, Clara, yo no creo que sea un año perdido, ¿no? Porque es un año también que todos los que somos padres o madres sabemos del esfuerzo que están llevando adelante nuestros hijos para seguir aprendiendo en casa, y el enorme compromiso de nuestros maestros y maestras de seguir educando a la distancia, remarcando que nunca se aprende lo mismo en un hogar que en la escuela, ¿no? Y que mucho más en una Argentina tan desigual, cuando esa desigualdad se expresa, no solo en la desigualdad socioeconómica, sino también en el acceso a la tecnología, que es una herramienta tan central en la continuidad educativa y pedagógica, pero también se ve reflejado en la trayectoria educativa de los adultos del hogar, ¿no?, para poder mediar y acompañar a los más chicos en ese aprendizaje, ¿no? Y por supuesto que va a tener un impacto muy profundo en los aprendizajes de nuestros niños, niñas, adolescentes, pero no es un año perdido, es un año que nos interpela para poder lograr un esquema de reorganización al momento de regreso a las aulas y poner en valor todo ese capital educativo que estamos construyendo en esta instancia tan excepcional. Y venimos trabajando por un regreso seguro, hemos dado pasos concretos, siempre con una consigna clara, ¿no? Lo que priorizamos en todo momento es el análisis de la realidad epidemiológica, ¿no? Y que claramente es diferente en distintos puntos de la Argentina, pero ya hay 9 provincias. Es más, a las 2 de la tarde tengo una reunión con el gobernador Sergio Uñac, videoconferencia de por medio, y su ministro de Educación, porque es una de las provincias de sostenerse en la realidad epidemiológica que está teniendo estas semanas y estos meses la provincia de San Juan. Va a regresar en 14 sus 15 departamentos a las clases a partir del 10 de agosto.
¿no? O Santiago del Estero, que va a regresar primero con los maestros y maestras el 3 de agosto. O Catamarca, Formosa, San Luis. En algún momento del mes de agosto, de sostenerse esa realidad epidemiológica, van a empezar a regresar. ¿Por qué podemos dar estos pasos? Porque hace 3 semanas pudimos aprobar por unanimidad, con el acompañamiento de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, los protocolos, que tardamos más de un mes de construir también de manera colectiva, con especialistas de distintas áreas de los saberes pedagógicos, de la arquitectura escolar, asesores del campo epidemiológico, que nos permitieron también poner en valor las experiencias de los países que han logrado regresar a las aulas, ¿no? Y que han logrado sostener en el marco de la incertidumbre que implica la pandemia ese regreso, ¿no? Y en eso estamos dando pasos. Hay otras jurisdicciones, ¿no? Como la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, donde todavía no tenemos certeza del momento de regresar, porque claramente no están dadas las condiciones epidemiológicas hoy para volver a las aulas, y cada decisión que nosotros tomamos, a nosotros lo primero que nos preguntamos es si esa decisión prioriza el cuidado de la salud, ¿no? Y como estamos trabajando para que se vuelvan en algunas jurisdicciones, en otras claramente planteamos que no es el momento de transitar ese camino. Ministro, tengo entendido que en el ámbito del Ministerio de Educación se ha creado el Consejo Nacional de Calidad de Educación. La pregunta es, ¿cuáles son los objetivos y si ya tiene nombres que vayan a integrar ese consejo? Sí, Clara, el Consejo de Calidad Educativa fue creado por la Ley de Educación Nacional hace 14 años, ¿no? Nunca se había reglamentado ni puesto en funcionamiento. Buscando antecedentes, solo encontramos una reunión de trabajo en la gestión de Juan Carlos Tedesco, ¿no? en el 2008. Pero nosotros tomamos la decisión, ¿no? Fue una de las primeras decisiones que nosotros tomamos en nuestra gestión, de generar este consejo como un consejo de asesoramiento plural, ¿no? Que podemos escuchar a distintas voces, distintas realidades de nuestro sistema educativo, para poder avanzar en las instancias que nos permitan el debate profundo de la calidad educativa y también de las instancias de evaluación educativa, ¿no? Y reglamentamos este consejo y tuvimos ya la primera reunión de trabajo. Yo convoqué para que presida ese consejo a Axel Rivas, ¿no? Axel Rivas dirige el Departamento de Educación de la Universidad de San Andrés. Conjuntamente con Axel convocamos a 14 especialistas de distintas áreas del campo educativo y pedagógico, que tiene una mirada bastante plural, presencia de distintas, desde CIPEC, la Universidad de Itela, ¿no? 7, 8 universidades nacionales, Nordeste, Córdoba, la Universidad General Sarmiento, con sus máximos especialistas en el campo educativo y pedagógico. También tienen representatividad, por supuesto, las provincias. Hay un representante por cada una de las regiones del Consejo Federal de Educación. O sea, hay 5 ministros o ministras que participan de este consejo. Hay un representante por cada una de las organizaciones sindicales docentes nacionales, que son 5, CETERA, UDA, SEA, AMET y SADOP. Hay un representante para cada una de las 2 centrales de trabajadores de nuestro país, ¿no? Tanto de la CGT como de la CTA. Hay un representante de la UIA, un representante de CONINAGRO, un representante de CAME, ¿no? Tratamos de generar una mirada plural que nos permita dar las discusiones del presente, pero también articular los objetivos que debe tener nuestro sistema educativo de cara al futuro, ¿no? Donde nosotros creemos que si nosotros pretendemos que nuestra escuela tenga la capacidad de respuesta frente a los enormes desafíos que tenemos por delante, más allá que por supuesto la escuela nunca está disociada del rumbo general de la sociedad, de nuestro país, de nuestra economía. Digo, cuando nos impacta en términos sociales y económicos una crisis, no tengas dudas que eso se ve reflejado en nuestras aulas, ¿no? Y es ahí donde eso siempre lo tenemos que tener presente, y que el sistema educativo también es lo que nos permite moldear o imaginar lo que va a ser nuestra realidad, inclusive del mundo del trabajo de cara al futuro. Pero es ahí donde nosotros decimos, si queremos que la escuela dé respuesta, tenemos que construir consenso, tenemos que lograr que las políticas de un partido se transformen en políticas de gobierno y a partir de esos consensos en políticas de Estado,
que esas políticas de Estado sean sostenidas más allá de los cambios de gobierno, y uno de los aspectos centrales que se vinculan a cuestiones que están vigentes, pero lamentablemente en el año 16, 17, 18, 19 fueron incumplidas, para decir un dato objetivo, es la ley de financiamiento educativo, ¿no? Que implica una inversión prioritaria en el campo educativo. Después de casi 10 años de esfuerzo, logramos cumplir la meta que establece esa ley de 6% de inversión, 6,1 fue, de inversión sobre nuestro Producto Bruto Interno solo en educación. Pero empezó a caer al 4,8 en esos 4 años. Y cuando a nuestra escuela le sacamos capacidad de respuesta, ¿no? Y cuando no priorizamos la inversión educativa, por supuesto que eso también afecta a la calidad de nuestra educación, porque afecta a salarios, afecta a formación docente, afecta a infraestructura escolar, afecta a la capacidad de distribuir computadoras y libros, ¿no? Después podemos discutir en detalle cada una de las políticas públicas educativas, pero todos sabemos que en el campo de las políticas públicas, sin recursos, todo queda en palabras, ¿no? Y la necesidad de poder desplegar una agenda educativa ambiciosa, necesaria, en un país tan desigual como el nuestro, demanda de esos consensos y el sostenimiento de esas políticas a lo largo del tiempo. Ministro, ¿cómo ve hoy usted el rol de los sindicatos? Y justamente los sindicatos siempre han tenido una cierta resistencia a los sistemas de evaluación. ¿Cómo lo ve usted esto? Yo no concibo otra forma de gestionar la agenda educativa que no sea a partir del diálogo. Lo que no quiere decir que estemos siempre de acuerdo, ¿no? Y se lo digo que nosotros somos el gobierno y fue una de las primeras medidas que yo adopté como ministro de Educación, que fue la reinstitucionalización de la paritaria nacional docente, donde no solo discutimos salarios, sino discutimos mucho estos aspectos, discutimos formación docente. Si nosotros queremos mejorar la calidad de la educación, no tengan dudas que hay que poner uno de los ejes centrales es en la formación de nuestros maestros y maestras, pero como una carga del Estado, no como una carga individual del maestro y la maestra, ¿no? Por supuesto que hay que generar el sistema que permita no solo poner el foco en la formación inicial de nuestros maestros, sino también en la jerarquización de su carrera y en el propio salario. Porque también en aquellos países donde muchas veces nos gusta vernos reflejados, la realidad salarial de los maestros es muy distinta a la de la Argentina, ¿no? Y eso también se vincula, ¿no?, a la posición social que tienen cada uno de los maestros y maestras. Y en ese sentido yo le quiero decir que suscribimos la primer paritaria nacional docente de este año, en marzo, últimos días de febrero, que permitió un reinicio del ciclo lectivo en la Argentina como no pasaba en 10 años. A partir del diálogo que no estuvo exento de tensiones, que implicó para nosotros también duplicar por 4 meses la inversión en el incentivo docente, ¿no? Eso implica casi 7.000 millones de pesos. Y esto permitió encaminar la discusión paritaria en muchas jurisdicciones, ¿no? Quedaban conflictos en Chubut, es un conflicto bastante profundo que excede el marco educativo y es una situación de enorme complejidad para toda la provincia, pero después se encaminó en gran parte del país. Luego, hace 2 meses, suscribimos una segunda paritaria vinculada a condiciones de trabajo, ¿no?, que nos parecía fundamental en un momento de mucho compromiso de los maestros, generar el marco de regulación del trabajo en la realidad de la pandemia, con un componente que surgió en este marco paritario, que es el de la desconexión tecnológica, ¿no? Y la semana pasada firmamos la tercera paritaria, ¿no?, que incluye no solo el compromiso nuestro de sostener el incentivo docente por 4 meses más, con una inversión también de casi 7.000 millones de pesos, sino también en esa paritaria establecer condiciones de trabajo vinculado a este regreso a las clases, y el hecho también de la aplicabilidad de los protocolos que garanticen un ambiente seguro de trabajo en las escuelas, ¿no? Y esa responsabilidad también es de los estados, nación y provincia. Y es ahí donde yo creo que dialogando con las organizaciones sindicales podemos dar pasos concretos. Y uno tiene que ser consciente que cuando uno no dialoga y hace de la confrontación la herramienta de vinculación, lo único que frena es obstruye cualquier capacidad de mejora, ¿no? Y que a veces el diálogo hace más lentos ciertos procesos, pero los hace posibles. Y que ese diálogo también va de la mano de un concepto que yo suelo repetir hace mucho tiempo.
cualquier cambio en la política educativa que nosotros queramos llevar en nuestra sociedad ingresa a las aulas de la mano de los maestros y las maestras. Entonces ahí también hay que tener una capacidad de liderazgo para llevar adelante los cambios posibles, progresivos, ambiciosos, con una definición también que creo que todos los que estamos en la gestión pública tenemos que tener claro. No venimos a administrar lo que está, venimos a mejorar las condiciones de cada una de las áreas de gestión que están bajo nuestra responsabilidad. Ministro, ¿cómo ve usted a una entidad como el Rotary ayudando, colaborando en la educación a nivel nacional? Y en definitiva, la pregunta es, ¿cómo ve usted o si están dadas las condiciones para la articulación público-privada en materia de educación? Bueno, yo creo que todas las instancias, mucho más en un momento de profundización de una crisis como estamos transitando, todas las instancias de diálogo, de encuentro y de articulación son fundamentales. De articulación entre el sector público, las organizaciones sociales, las organizaciones del tercer sector, las propias organizaciones de trabajadores y por supuesto el sector privado. Y es ahí donde nosotros creemos que en un momento como este es donde con mucha mayor necesidad hay que generar esa sinergia, hay que generar la complementariedad. Tenemos enormes desafíos por delante, uno de los cuales creo que tenemos que darle mucha centralidad para la toma de conciencia de la problemática que se vincula al desgranamiento, al abandono escolar que vamos a tener a partir de la pandemia, ¿no? Lo que implica no solo la profundización de una crisis social que impactaba en la Argentina desde el 18 y el 19, sino que esta pandemia profundiza. Digo, el mundo va a ser más desigual después de la pandemia en el corto plazo. Y es ahí donde también la ruptura de la rutina de ir a la escuela, ¿no? Que es un proceso que impacta en la continuidad educativa, ¿no? Nos lleva a que en esta no concurrencia física, que va a ser de 9, 10, 11 meses según la jurisdicción, impacta en el regreso a la escuela de muchos chicos y chicas, principalmente de hogares en situación de vulnerabilidad y mucho más a partir de la profundización de la problemática social y económica que genera la pandemia, ¿no? Así que ahí creo que hay una agenda imprescindible de trabajo mancomunado y nosotros en los próximos días vamos a estar presentando un plan nacional que denominamos Puente por la Igualdad, que quiere focalizar este abordaje donde consideramos que tienen que estar absolutamente todos los actores de nuestra sociedad, ¿no? Por supuesto, Estado nacional, provincias y municipios, organizaciones del tercer sector, movimientos sociales, digo, cada una de las expresiones que permita a partir del despliegue de los distintos compromisos, la articulación para fortalecer el impacto de cada una de las actividades que se están llevando adelante, porque si no muchas veces cada uno lleva adelante una acción que es una gota en el océano. En cambio, cuando logramos la articulación público, social y privada, logramos agitar el agua para generar una ola, y eso creo que debe ser el objetivo que tenemos. Y yo no creo que hay, para tu segunda pregunta, si la interpreté bien, Clara, yo creo que no hay contradicción entre la educación estatal y la educación privada. No sé si te mencionabas eso. Sí. No, sí. Ministro, acá me llega una pregunta, es, ¿cómo van a evaluar ustedes el segundo semestre? Si lo van a hacer de la misma forma que el primero, ¿en forma valorativa o con notas? La calificación es un elemento de la evaluación, ¿no? La evaluación es mucho más profunda, ¿no? Y inclusive nosotros tomamos una decisión por unanimidad, ¿no? De todas las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, a propuesta de nuestro gobierno, de una evaluación pedagógica. ¿Qué desafío tenemos hoy por delante? Todo el proceso de acreditación de saberes. En una Argentina que va a tener un regreso a las aulas distinto por la realidad epidemiológica. Y eso nos demanda caminos diferentes para la acreditación de estos saberes. ¿Y eso qué implica? Que nosotros estamos desarrollando una política de unidad pedagógica. Digo, ¿qué van a promocionar los chicos y las chicas? Van a promocionar lo que garanticemos que han aprendido en el aula. Cuando decimos aprendido en el aula es también la acreditación de todos esos saberes tan disímiles, tan heterogéneos, que han construido
en el hogar, ¿no? Que a partir del trabajo de la maestra va a haber un esquema de planificación del reinicio del ciclo lectivo de manera presencial en cada escuela, según las características de cada una de las aulas, que van a ser más heterogéneas en todas las regiones de nuestro país. Y a partir de allí vamos a acreditar esos aprendizajes. Esto que implica que el año próximo va a ser un año excepcional, y que esa reorganización no la vamos a resolver en un año, ¿no? Quizás tardamos en una reorganización general 2 años, 3 años, el tiempo que sea necesario para permitir que garanticemos esos aprendizajes. Un niño que va a empezar su grado el año próximo, al comienzo va a seguir aprendiendo los contenidos curriculares pendientes del año anterior. Y esa reorganización nos va a llevar, un chico que empieza 4º grado, empezará con todos los contenidos de 4º grado que no pudo abordar, que no pudimos garantizar el aprendizaje en el aula, y luego seguirá con 5º. Y probablemente al año subsiguiente seguirá una parte con 5º y luego con su 6º. Y así, esa es la reorganización que no solo se le impone a la Argentina, sino que se le impone a todos los sistemas educativos del mundo, porque más del 80% de los países tuvieron que suspender la concurrencia física a las aulas. ¿Cuál es la diferencia? El momento de impacto. Al hemisferio norte lo agarró en el último trimestre de las clases, a nosotros nos agarró entre 5 y 10 días de las clases que se iniciaban. Bueno, ahora Europa, ¿qué desafío está teniendo? Hay muchos países que todavía no tienen la certeza de poder reiniciar en el mes de septiembre las clases. Bueno, es una problemática que genera incertidumbre en los distintos lugares del mundo. Lo que sí nosotros somos conscientes, y es una decisión particular de mi gestión educativa, es que cada una de estas definiciones no son definiciones de un ministro, van a ser definiciones del Consejo Federal de Educación y van a ser decisiones también que se van a dialogar con el Consejo de la Calidad Educativa, ¿no? En un momento de sumo estrés para el sistema educativo, lo que tenemos que buscar, en las condiciones en las que está la realidad de la Argentina, los mejores caminos para fortalecer los aprendizajes, priorizando en todo momento el cuidado de la salud. Ministro, acá me han hecho llegar 2 o 3 preguntas que están vinculadas a algo que usted ha dicho. Que se entiende lo que es la articulación entre el sector público y el sector privado. Cuando usted menciona el sector social también, ¿habla de la sociedad en su conjunto o de los llamados movimientos sociales? No, en parte son movimientos sociales, ¿no? Por eso digo sector social, para diferenciarlo, son las organizaciones del tercer sector, las ONG, pero también los movimientos sociales, como un actor de mucha presencia en los territorios donde hay mayor vulnerabilidad y mayor necesidad, ¿no? Y es ahí donde, como también tienen mucha presencia también distintos cleros religiosos, el propio despliegue de la Iglesia Católica en eso es fundamental y es central, ¿no? Ahí hay que generar una articulación con cada una de las referencias que permitan llegar a la presencia en el territorio donde se detecta la necesidad, la problemática, y tiene que haber un despliegue, ¿no? Yo soy de los que cree que la responsabilidad primaria frente a la necesidad de un ciudadano o una ciudadana la tiene el Estado, ¿no? La tiene el Estado, y es ahí donde también en una situación como la que transita nuestro país hay que generar de manera imperativa una articulación con todos para dar la mejor respuesta posible en cada una de las circunstancias. Ministro, el tema económico va a influir en la educación. Por ejemplo, va a haber muchas familias que no van a poder pagar sus cuotas en los colegios privados. La pregunta es si el sector público el año que viene está preparado para absorber más alumnos, o si ustedes se están preparando para eso. Yo, Clara, te quiero decir que desde el primer día lo que a mí más me preocupó era la situación de esas familias, ¿no? Porque frente al impacto económico de la pandemia, en muchos hogares no podían pagar la cuota de la escuela, ¿no? No estamos hablando necesariamente de las escuelas de sus cuotas muy elevadas, sino a veces estamos hablando de escuelas parroquiales, ¿no? Con cuotas de 400, 500, 600 pesos. Inclusive en muchos lugares de las localidades más pequeñas de la Argentina son la única oferta educativa.
¿no? Y es ahí donde nosotros, los primeros días, yo convoqué a todos los ministros y ministras y también a las asociaciones, más allá que es una competencia provincial. Yo creo profundamente que tenemos que dar respuestas colectivas y federales a cada uno de estos desafíos, y que lo peor que nos puede pasar es que se anarquicen las realidades, ¿no? Yo creo que a los problemas hay que organizarlos y buscarles soluciones, ¿no? Y lo primero que hicimos fue acordar la prórroga sin intereses de las cuotas de todas esas familias cuyo ingreso se vio afectado, y que eso no tenga ningún efecto en lo que es la continuidad educativa del niño o de la niña y en su vínculo con la escuela, ¿no? Desde evaluaciones hasta el uso de la plataforma. Y la verdad que eso se cumplió, ¿no? Y también se retrocedió en los aumentos que se habían dado para el mes de marzo. Y hubo mucho compromiso en las instituciones educativas. Lo segundo que nos preocupaba era el pago de salarios de maestros y no docentes, ¿no? Más allá que son 17.000 establecimientos de educación en gestión privada en el país. Digo, en la zona centro de la Argentina, desde Capital Federal hasta Mendoza, es donde tiene un peso importante. En el caso de la ciudad, un peso muy importante, 56% es educación de gestión privada, 44% gestión estatal. Luego, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, es alrededor del 30% en promedio. En el resto del país baja muchísimo. Hay provincias que, en términos de número de provincias, no de población, pero sí de número de provincias, menos del 10%. Entonces, es ahí donde más nos preocupa la problemática, y yo lo vengo hablando con todos los ministros y ministras, ¿no? Y nos preocupaba el pago de salario. Por eso, dentro del programa de asistencia al trabajo y la producción, ¿no? Que se están asistiendo más de 300.000 empresas en la Argentina, eso implica el pago del salario por parte del Estado, de la mitad del salario, de hasta la mitad del salario, de 2.300.000 trabajadores en promedio. En los últimos 3 meses, estamos pagando el 4.º mes como Estado. Ahí se incluyó a las instituciones de gestión privada, ¿no? De jardines maternales hasta universidades, pasando por muchas de ellas que tienen subsidio en cabeza de la provincia. El 68% de las instituciones educativas de la educación obligatoria, de sala de 4 a el secundario, tienen subsidio de las provincias. Y el 80% de ese 68% es un subsidio total de la planta orgánica, que no quiere decir que sean todos los trabajadores, pero son gran parte de los trabajadores. Entonces, donde no había subsidio, en el trabajador, no en términos generales, es donde aparece el ATP. Es una operatoria muy compleja porque la base de datos no es nacional, es de las provincias, pero bueno, trabajamos AFIP, Ministerio, con las 24 jurisdicciones educativas en proveer esa información. ¿Y qué nos preocupa ahora? O me preocupa a mí también particularmente, y lo estoy hablando con las asociaciones que nuclean a las instituciones, que todas lleguen cuando vuelvan las clases, y que todos puedan continuar, porque estamos en una crisis, que es una crisis muy profunda, donde también tenemos una expectativa que la recuperación en ciertos sectores del trabajo también sea rápida, porque esto es una crisis vinculada al cierre de lo que implica la cuarentena para preservar el cuidado de la salud. Entonces, frente a eso, creemos que tomando ciertas medidas, que algunas tienen que ser de carácter general, más allá que después haya un diálogo familia-institución, a ninguna institución le conviene que sus estudiantes se vayan a las escuelas de gestión privada, ¿no? Por lo que puede ser una deuda, que nosotros ahí también creemos que tiene que haber un marco de resolución general, y que es lo que vamos a intentar llevar adelante, y el compromiso nuestro de sostener el programa de asistencia al trabajo y la producción mientras no se pueda concurrir físicamente a la escuela. Ustedes saben que ha sido ampliado, ¿no? Que también da la posibilidad de un crédito a tasas subsidiadas, con varios meses de gracia, que también ahí algunas instituciones pueden llegar a ingresar. Ministro, acá me hace llegar una docente jubilada a esta pregunta. Es de la docente jubilada de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y observa que desde hace mucho tiempo en la escuela secundaria hay una deserción enorme, casi del 50%. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio para lograr solucionar este tema que es tan delicado y tan grave para la educación pública? Sí, es primero plantear que la educación secundaria es obligatoria hace 13 años, ¿no? Y eso también es algo que debemos ser conscientes del enorme desafío que tenemos, y es en el nivel educativo donde tenemos las mayores complejidades.
vinculada a la terminalidad educativa, ¿no? Que nosotros tenemos una terminalidad en tiempo y forma, para poner números redondos, un poco más del 50%, después con la educación de adultos al 70%, luego tenemos un 30% que no termina sus estudios secundarios. Y es ahí la discusión de fondo, es cómo logramos que nuestra escuela secundaria, volviendo al inicio, Clara, la escuela no está disociada de la realidad que transita el país, ¿no? Porque eso afecta también a nuestros adolescentes en el propio rol que tienen muchas veces y en las expectativas futuras que tienen los chicos y las chicas. Pero lo que nosotros tenemos que lograr es una escuela secundaria que logre interpelar a los chicos, ¿no? Que sea un espacio que sientan que los prepara para los enormes desafíos que tiene el mundo por delante, no solo la perspectiva de ser ciudadanos comprometidos, sino también preparándolos para el mundo del trabajo y, por supuesto, para los estudios superiores, universitarios o terciarios. Y es ahí donde nosotros tenemos el gran eje de un debate profundo de lo que nosotros pretendemos que sea nuestra escuela secundaria. Y es ahí donde mencionaba que vamos a tener también el mayor desafío vinculado al desgranamiento, que se va a profundizar y que no es un problema solo de la Argentina, no es parte de las discusiones y debates que tenemos inclusive con organismos internacionales como es la UNESCO y es UNICEF, la problemática particular, ¿no? de lo que va a ser el abandono a partir del momento de regresar a las aulas, pero es ahí donde nosotros creemos que uno de los elementos centrales que tenemos, y se relaciona también a cuestiones de infraestructura y formación docente, es la ampliación de la jornada escolar. Pero tiene que ser una escuela secundaria que también logre convocar, interpelar a nuestros adolescentes, porque si no, con la propia ampliación escolar estaríamos inclusive profundizando el desgranamiento. Entonces ahí tiene que haber una... Se cayó la conexión y busqué otra para poder conectarme. Qué bueno. La pregunta que le querían hacer era si hay sobre la conectividad, ¿no? Sobre esta brecha digital, que de alguna manera los problemas ayudan a veces a desnudar otros, y el tema de la conectividad es uno de ellos. Y la segunda pregunta era si usted contempla, o el Ministerio contempla, programas educativos de reconversión laboral. Ok. Conectividad. Nosotros ahí tenemos un plan federal de conectividad que hemos denominado Juana Manso, que tiene tres elementos centrales, ¿no? En una Argentina donde, como planteaba Clara, yo creo que esta pandemia ha iluminado la profunda desigualdad que tenemos en nuestro país, ¿no? Y eso implica una toma de conciencia general de la situación de desigualdad, y uno de los aspectos de esa desigualdad es el acceso a la tecnología, mucho más en un proceso donde tenemos que ser conscientes que vamos a tener que convivir con un proceso de aprendizaje en el hogar y luego probablemente con un sistema dual por varios largos meses hasta que haya una solución definitiva contra el COVID-19. Esto implica algunos días en la escuela, otros días en el hogar. Y en ese programa de conectividad, en esos tres elementos centrales, uno es avanzar, y tenemos que resolver en los próximos 3 años y medio la conectividad de nuestras escuelas, que el 60% no tiene acceso a la web. No seamos conscientes, en nuestro país hay escuelas todavía emplazadas en el siglo XIX. Parte del desafío que tenemos de los protocolos de aplicación, y que nosotros también estamos invirtiendo en ese sentido 2.300 millones de pesos, se relacionan a cosas que no tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Como los bloques sanitarios de las escuelas o el acceso al agua a las escuelas, ¿no? Una escuela que no tenga agua, por supuesto, no puede recibir a los estudiantes en el marco de una pandemia, pero no podría recibirlos en ningún momento a los estudiantes. Bueno, estas son las cosas que también vemos que es un problema estructural en nuestro país, ¿no? La conectividad a las escuelas. Lo segundo es el desarrollo de una plataforma, que Juana Manso. Nosotros en esta gestión de la pandemia hemos desplegado una agenda en parte analógica, ¿no? Por esta realidad de desigualdad en la conectividad. Llevamos producida más de 1.300 horas de televisión y radio, ¿no? Y los programas de radio hacemos de lunes a viernes 7 horas de radio clases para los distintos momentos de la edad escolar, de los 14 años de educación obligatoria, agrupados de a 2 años, de a 2 grados o años. Y eso lo transmite no solo Radio Nacional y sus 49 emisoras, las 7 horas por día, 3 a la mañana y 4 a la tarde,
sino son más de 150 radios que replican ese contenido, que cubre todo el territorio argentino. Con la televisión son 14 horas, de lunes a viernes. Televisión pública emite 6, Encuentro, Pacapac, y son más de 50 canales. Los canales de televisión universitarios, los provinciales, cooperativos, de los más diversos. Y finalmente ya hemos distribuido 30 millones de cuadernos. Está en imprenta el cuaderno número 6, que tiene está organizado día por día con actividades pedagógicas, educativas, para la familia, en trabajo con el maestro, la maestra. De cada uno de los números imprimimos 6 millones y medio de cuadernos. Pero también, ¿qué garantizamos? La gratuidad de la navegabilidad educativa. Nuestro portal, Seguimos Educando, como los portales de las 24 jurisdicciones educativas y de las 57 universidades nacionales, a gestión nuestra, con el ENACOM, ante las 3 empresas de telefonía celular, no consumen datos en el intercambio desde los celulares con estas 3 compañías, ¿no? Que esto es un apoyo del sector privado en ese sentido, y para nosotros eso es fundamental. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que estos portales en parte difieren la navegabilidad a otras herramientas que usan los maestros, videollamada, mensajería, administración de aulas, y todo eso sí consume datos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Desarrollando cada una de las aplicaciones para, estando en estos servidores identificados con las empresas, sean absolutamente gratuitos en la navegabilidad cuando la inmensa mayoría de los argentinos se conecta a la web desde los celulares. Es una herramienta más de democratización. Vamos a empezar con aulas, que va a estar el 17 de agosto la primera etapa, luego vamos a tener videollamadas, ¿no? Clases por un sistema que se llama BBB, que estamos terminando de adaptar, y todo va a ser gratuito tanto en el uso como en la navegabilidad. Luego vamos a tener un sistema de chat educativo, que todo lo que vaya y venga ahí no va a consumir datos, bueno, y además va a estar todo identificado en docente. Cada docente que se dé de alta es un docente que está en las bases de datos, hay todo un esquema de control del docente para evitar que no haya otro adulto que pueda ingresar en cada una de estas herramientas. Bueno, tiene una complejidad bastante especial y eso lo estamos desarrollando desde el Ministerio de Educación a partir de Educar Sociedad del Estado, que es una empresa que tiene 20 años y depende del Ministerio de Educación. Y el tercer componente se relaciona a la distribución de computadoras, ¿no? Y en ese sentido, nosotros dentro de nuestro plan Juana Manso nos comprometimos este año a la distribución de computadoras para poder cubrir toda la matrícula de las escuelas de gestión estatal del primer año del ciclo orientado del secundario, que es tercero o cuarto año según la jurisdicción educativa, ¿no? Si tiene 6 años es el cuarto, si tiene 5 años el secundario es el tercero. Y eso también con un enorme desafío con el propio sector de la electrónica, ¿no? Porque estamos poniendo en movimiento, va a ser una inversión de 90 millones de dólares de aquí a fin de año. Eso nos permite adquirir un poco más de 320.000 computadoras que van a tener mano de obra argentina, y en eso estamos trabajando con la Secretaría de Industria y con las cámaras del sector. Como ayer mismo lanzamos una línea de crédito donde nosotros desde el Ministerio de Educación subsidiamos la tasa y el Banco Nación pone a disposición 1.900 millones de pesos para créditos para computadoras, y la mayor complejidad que tuvimos fue construir el stock, ¿no? Porque no había stock de computadoras en la Argentina. Entonces lo hicimos también con las cámaras y logramos que haya un stock de 28.000 computadoras entre julio y agosto, que ya están disponibles para los maestros, que la financiamos a 36 meses con tasa del 12%. Es una tasa muy competitiva, por supuesto no es la solución definitiva, pero son todos aportes que permiten avanzar en una agenda de conectividad para, nosotros decimos, en este momento económico tan complejo, lo que tenemos que institucionalizar es el camino. No tenemos una situación robusta en términos económicos y fiscales, como tuvo la Argentina en otro momento, ¿no? En el año 2010, cuando se presentó Conectar Igualdad, que implicó la distribución en 5 años de 5.300.000 computadoras para los chicos y las chicas, la inversión inicial para la adquisición de los primeras 3 millones de computadoras fue una inversión de 1.000 millones de dólares en cabeza del Estado Nacional, ¿no? Cuando asumió nuestro gobierno, el presidente Alberto Fernández presentó el primer plan de lucha contra el hambre,
con una inversión de 70.000 millones de pesos, un poco más de 1.000 millones de dólares. Bueno, eso también implica lo que es la situación particular que hoy transita nuestro país. Ministro, la otra pregunta era si el Estado contempla escuelas de formación, de reconversión laboral. Sí, no sé si de reconversión laboral, sí, de formación laboral, ¿no? A partir del Instituto Nacional de Educación Tecnológica tenemos un rol muy activo, ¿no? No solo en las escuelas, en los terciarios, sino también en los centros de formación profesional. Y nosotros en este marco también queremos sumar para ese desafío a nuestro sistema universitario, ¿no? Que el sistema universitario pueda emprender todas instancias de formación profesional que puedan tener un diálogo con el sistema universitario, ¿no? Hay muy poco diálogo entre los distintos niveles educativos y entre las distintas instancias académicas y de formación. Entonces ahí nosotros creemos que a partir de institutos tecnológicos en las universidades podemos generar formación para el trabajo, ¿no? Que implica en muchos casos una reconversión laboral, pero que implica cursos de 4, 5, 6 meses que tengan una salida laboral rápida, pero que al mismo tiempo sean un primer paso para proyectar estudios universitarios, diplomaturas, tecnicaturas, dentro de las propias instancias universitarias, mucho más a partir de lo que es la acuciante situación económica y social que estamos viviendo y que vamos a vivir a partir de la pandemia. Y en ese sentido, siempre las crisis han demostrado que con un buen despliegue de políticas educativas, las instancias educativas se transforman en un colchón de contención de un sector importante de nuestra sociedad. Y es ahí donde tenemos que tener una marcada presencia del Estado y una priorización de las necesidades y de las respuestas, y creemos que ahí está puesto gran parte del foco en los próximos meses, largos meses que tenemos por delante. Ministro, le hago la última pregunta, y sería así. Usted como ministro, si tuviera que identificar los 2 o 3 problemas más complejos que tiene como desafío la educación en la Argentina, ¿cuáles serían? Yo creo que el primero es la desigualdad. El principal problema que tiene nuestra sociedad no está dentro de nuestras aulas, ¿no? Más allá que después me quiero detener en todo lo que nos queda dentro de las aulas. El principal desafío que nosotros tenemos es la desigualdad en nuestra sociedad, ¿no? Y es la pobreza, ¿no? Y es ahí donde muchas veces le pedimos a nuestra escuela que resuelva cuestiones que no resuelve la sociedad. Y no le podemos pedir a la escuela que resuelva el desempleo de los padres, los entornos de descomposición social y familiar que se vive cuando transitamos una Argentina que somos todos conscientes que la pobreza va a superar el 50%, ¿no? Por nivel de ingreso, ¿no? 5 de cada 10 argentinos van a estar debajo de la línea de pobreza, y en el caso de niños, niñas y adolescentes va a llegar casi a 6 de cada 10. Entonces ese es el dramatismo y ese es el principal problema que hoy tiene la Argentina, ¿no? Por supuesto que identificar el problema nos debe permitir ser conscientes de que la única manera de afrontar ese desafío es con un modelo de desarrollo. Y por supuesto que nadie piensa que alcanza con el Estado para desarrollar un país, ¿no? Yo soy de los que cree que el Estado tiene un rol prioritario en promover el desarrollo, pero como articulador de los distintos sectores de nuestra sociedad. Pero quien tiene la mayor fuerza, y lo demuestra la humanidad, para la generación de riqueza, es el propio sector privado, ¿no? Y después podemos interpelarnos a nosotros mismos, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia, más allá que no todos los procesos políticos, por supuesto, son similares, y cada uno de nosotros puede tener una mirada positiva sobre uno y negativa sobre otro, pero sí nos tenemos que preguntar por qué históricamente Argentina se ha dedicado en gran parte de nuestra historia, ¿no? A exportar nuestros ahorros y a importar deuda, ¿no? O a exportar materia prima e importar empleo de otros lugares del mundo, ¿no? Si nosotros queremos un país con equidad, tenemos que tener una sociedad de conocimiento y un país que tenga un sector industrial que se permita desarrollar. Y hace falta algo que muchas veces está ausente de las políticas públicas, que es la planificación y la concertación para la planificación, ¿no? Y eso creo que es un desafío que excede
a la escuela, pero que también es central para pensar la Argentina después de esta pandemia, ¿no? Que la recuperación va a ser tan difícil como transitar la pandemia. Y yo creo que la desigualdad es el principal problema que hoy tiene nuestra escuela, ¿no? Que es la realidad con la que llegan nuestros niños al aula. Ahora, nuestra escuela tiene múltiples desafíos, ¿no? Y si uno piensa cuáles son los desafíos, yo creo que podemos empezar a hablar de algunas perspectivas que nosotros consideramos centrales vinculadas a nuestra agenda educativa. Una de ellas es la escolarización temprana. Ahora, para cumplirla, después podemos hablar de infraestructura escolar, formación docente, pero la escolarización temprana es la clave, en parte para romper la realidad de cuna de muchos chicos y muchas chicas. Porque la escuela no solo es un espacio de aprendizaje en muchos sectores de nuestra sociedad, sino es un espacio de garantía de derechos, ¿no? De despertar la imaginación, de garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que la escolarización temprana, yo siempre digo que sueño una Argentina donde todos los chicos tengan las mismas posibilidades que mis 3 hijos. ¿No? Algo tan simple como eso, no vivir en la abundancia, sino escolarizarse en sala de 2. Eso implica un impacto enorme, ¿no? Por la perspectiva que implica la sociabilización, ¿no? El acceso a la cultura, a la educación que garantiza todas las escuelas, ¿no? Algunas un poco más, pero es un espacio que genera mayor igualdad de manera automática, no es escolarización temprana. Después tenemos que repensar nuestra escuela secundaria, ahí tenemos un enorme desafío, ¿no? Y si queremos ver el horizonte que debería tener en muchos aspectos nuestro sistema educativo, veamos nuestro sistema universitario. Yo creo que es un ejemplo para América Latina y en muchos aspectos para el mundo las universidades que tiene la Argentina, ¿no? Y también podemos después analizar por qué tenemos un sistema universitario robusto, federal, plural, con un gran compromiso en la innovación, en la ciencia y la tecnología, en la democratización de acceso. Y finalmente creo que otro punto central, si nosotros queremos analizar de nuestra escuela, es también la formación de nuestros docentes. Pero vuelvo a lo mismo, no es una carga individual en el maestro, es el desarrollo de un sistema. Es el desarrollo de un sistema que va de la mano, en todo momento, de la priorización de la inversión educativa, ¿no? Porque si nosotros queremos formación docente y queremos docentes que realmente hagan de la decisión de su vida estar frente a un aula, claramente no es ninguna carrera es una carrera vocacional. No puede ser solo vocacional. No tiene que tener un reconocimiento salarial. Bueno, parte del desafío de la inversión educativa es el salario docente, ¿no? Que tiene que tener un proceso no de recomposición mágica, pero sí de recomposición progresiva de los salarios. Y creo que esos son algunos de los desafíos que tenemos por delante, pero yo creo que la responsabilidad que tiene todo ministro de Educación es lograr que en sus gobiernos la agenda educativa tenga centralidad. Que la escuela no solo esté en las noticias cuando no empiezan las clases, o cuando todos nos conmovemos porque explota una escuela en Moreno y muere en Sandre Rubén, ¿no? Yo creo que nos tenemos que lograr, y es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Que es defender la escuela pública, ¿no? Es defender la educación, y el desafío que tenemos es que tenga la mayor centralidad en cada una de las agendas, no solo del gobierno nacional, sino también de cada una de las provincias, porque los retrocesos que hemos vivido en los últimos años, desde mi perspectiva y mi mirada, se vinculó también a esa baja articulación y a la necesidad de un liderazgo que permita trazar los objetivos hacia el futuro en la agenda educativa argentina. Ministro, muchísimas gracias y lo escuchamos al presidente Alejandro Marolda. Arquitecto, disculpe, active su micrófono, por favor. Lo apagué para no molestar. Ahora vuelvo al ruedo. Doctor Trota, desde ya muchas gracias por su tiempo, por todos sus conceptos. Sepa que en nuestro club tiene un particular compromiso con la educación. No es nuevo, pero está particularmente enfatizado en este tiempo que necesitamos estar al lado de las prioridades. Sin duda, en un club de hacedores, porque en el Rotary es un club de hacedores. Es gente que hizo, que hace y que quiere seguir haciendo. Esa es la característica de Rotary. Y siempre comprometidos con nuestra comunidad.
de allí venimos. Esos son los barcos nuestros. Entonces, sepa que Rotary tiene un compromiso con la educación y que estamos a su disposición para apoyar todas aquellas medidas que nos ayuden al gran secreto de la educación, que es dar igualdad de oportunidades. Sin eso, no hay futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, gracias a todos y todas, y gracias, Clara, por tu cordialidad de siempre. Un gusto volver a verte, aunque sea a la distancia. Por supuesto, cuenten con nosotros. Estuvimos una reunión de trabajo los otros días y desde ya nos gustaría poder profundizar con Rotary, con todos ustedes, una agenda de articulación, ¿no? Creo que es la obligación constante del Estado, y mucho más en este momento tan complejo. Yo siempre digo que soy una persona de diálogo y de consenso, más allá que defiendo mis ideas con pasión, pero no quiere decir que siempre mis ideas sean las correctas. Yo creo que en el intercambio todos somos mejores, y que un desafío que siempre tienen que tener todas las sociedades es la capacidad de debatir sin prejuicios, ¿no? De escuchar al otro, y que el intercambio no implique encerrarnos en nosotros, sino construir consensos y miradas complementarias que hoy más que nunca son necesarias para nuestro país y para nuestra América Latina. Así que muchas gracias